Recientemente hubo una entrevista con los desarrolladores del muy anticipado Battlefield 6, la entrega número 18 de la sumamente famosa saga de disparos en primera persona, que en esta ocasión confronta a las fuerzas fracturadas de la OTAN con una compañía militar privada. El juego de Electronic Arts perfila para ser un éxito rotundo, con excelentes impresiones del público y la crítica especializada. Sin embargo, una de las preocupaciones constantes de los jugadores y del propio EA se relaciona con qué tanto afectarán al juego los tramposos y qué tan efectivos son los sistemas antitrampas desarrollados por EA y otras compañías para lidiar con este problema. Las palabras de EA no han sido muy esperanzadoras al respecto. En efecto, en una entrevista reciente con Michael Cribb de IGN, Electronic Arts hizo la impresionante y un tanto desesperanzadora afirmación de que, al final, los tramposos siempre ganarán la batalla contra las compañías y sus sistemas antitrampa. Primero citaremos el intercambio para luego ofrecer nuestras impresiones al respecto. IGN dice: Battlefield, Call of Duty y muchos simuladores militares de disparos se han visto notoriamente afectados por los tramposos. Obviamente es un tema de conversación muy importante ahora mismo. ¿Qué les puedes decir a los jugadores de consola para asegurarles que no tendrán que lidiar con trampas en PC si tienen activado el juego cruzado o crossplay? Christian Bull responde: Supongo que lo que puedo decir es que nos tomamos las trampas muy en serio. Obviamente las trampas son mucho más comunes en PC que en consola, pero estamos poniendo mucho esfuerzo y trabajando mucho para priorizar la lucha contra las trampas. Hemos activado el arranque seguro. Tenemos Javelin, nuestro nuevo sistema antitrampas, que es necesario para jugar. Por lo tanto, estamos trabajando mucho en PC para reducir las trampas al máximo. Contamos con todo un equipo dentro de Battlefield dedicado a la lucha contra las trampas, que incluye ingenieros y analistas que revisan los sistemas, banean a los jugadores y descubren cuáles son las trampas más recientes. En EA tenemos un equipo completo dedicado a la lucha contra las trampas, con el que colaboramos estrechamente. Eso es lo que puedo decir. Ahora bien, nunca podremos ganar contra los tramposos, ¿verdad? Los tramposos siempre estarán ahí. Es un juego del gato y el ratón sin fin. No puedo prometer que no habrá algún tramposo si juegas contra jugadores de PC. Simplemente es imposible. Pero sí puedo decir que estamos siendo extremadamente agresivos. Consideramos esto crucial para el éxito y la salud del juego. No querrás jugar y sentir que un grupo de personas del otro lado hace trampas. Espero que los jugadores de consola se sientan lo suficientemente seguros de lo que estamos haciendo contra las trampas en PC como para que no quieran desactivar el juego cruzado solo por eso. Si lo desean, es una opción disponible para ellos, pero creemos que es muy importante que los jugadores de PC y consola tengan confianza en que la mayoría de las personas con las que juegan o contra las que juegan no hacen trampa, y estamos poniendo un gran esfuerzo en ello. En resumen, lo que ha escandalizado a algunos son las palabras "nunca podremos ganar contra los tramposos". Y los tramposos siempre estarán ahí. Sin ánimo de defender todo lo que diga EA, debemos estar parcialmente de acuerdo con lo que dice Cribb, pero también matizar sus afirmaciones, ya que aunque los tramposos siempre terminarán por romper el juego, esto no quiere decir que las compañías deban dejar sus juegos en ese estado demasiado tiempo, al menos mientras haya soporte para un servidor. Pero reflexionemos de manera más profunda al respecto. En nuestro caso, quizás el primer juego que notamos que estaba roto de manera irremediable por los tramposos fue Mario Kart para Wii, lanzado en el ya lejano abril de 2008, y que ha sido uno de los casos más emblemáticos de cómo los tramposos pueden vandalizar un juego hasta dejarlo irreconocible. En efecto, solo un mes después de que saliera el juego, lanzaron The Homebrew Channel en Wii, la plataforma que permite lanzar aplicaciones no autorizadas en tu Wii, incluyendo inyección de código arbitrario y, por supuesto, trampas. Como Nintendo no tenía mecanismos antitrampas, al poco tiempo el tablón de líderes de todas las pistas se convirtió en un verdadero circo, con tiempos récord de menos de 2 décimas de segundo y luego de 2 centésimas de segundo para cada pista. Nintendo nunca resolvió el problema definitivamente, y lo que recuerdo es una experiencia en línea tan ridículamente trucada que era mejor alejarse del juego en línea. En esta época Nintendo no tenía una estructura en línea demasiado robusta, así que acabamos ignorando
ignorándolo. El siguiente ejemplo de un juego arruinado totalmente por los tramposos que recordamos es Team Fortress 2. En algún momento a fines de la década del 2010, el juego pasó de ser una divertida y peculiar opción FPS a ser una experiencia pesada e injugable por la proliferación de tramposos y de idlers o bots que literalmente se dedicaban a no hacer nada. Los tramposos son bastante explicables. Se trataba de la misma combinación de bots de puntería perfecta y ataques críticos constantes para los cuales todas las paredes eran atravesables. Pero lo peor eran estos idlers o holgazanes que eran básicamente jugadores robot que solo se dedicaban a estar parados, gastando el tiempo en el servidor. Su razón de ser era la dichosa economía de sombreros del juego, que muchas veces implicaba estar jugando centenares de horas para encontrar un sombrero raro. ¿Qué mejor manera de jugar con el mínimo esfuerzo que no hacer nada? Lamentablemente Valve, que ya se pudría en dinero, pronto dejó de ponerle atención a Team Fortress y a todo lo que no fuera Dota 2, por lo que Team Fortress 2 se convirtió en un patito feo que nadie quería jugar. La llamada Crisis Bot de Team Fortress 2 duró años y estuvo cerca de destruir el juego en el periodo de 2019 a 2024, año en el que Valve por fin decidió actuar. A pesar de que hubo un tiempo sin bots, lo cierto es que esporádicamente han vuelto a aparecer, lo que tristemente podría significar que el juego sea injugable en un futuro. Ahora bien, estos son dos ejemplos ciertamente mayúsculos que han significado que títulos enteros sean injugables fuera de servidores privados, pero la situación con títulos más mainstream como Call of Duty o Battlefield no es del todo distinta. Electronic Arts ha bloqueado más de 300,000 intentos de hacer trampa en la beta de Battlefield 6, y títulos como Call of Duty Warzone y Black Ops 6 han sufrido profundas crisis en lo relacionado con los tramposos. ¿Por qué? La respuesta es simple de hecho, y el ex desarrollador de Activision, Justin Taylor, habló en diciembre de 2024 para explicar una de las causas más importantes de esta situación. Si quieres saber por qué Call of Duty tiene muchos más problemas de hackeo que cualquier otro juego, te lo diré. Trabajé en Activision durante 4 años. Es muy sencillo. Hay 3 estudios, Sledgehammer, Infinity Ward y Treyarch, que no quieren colaborar, que prácticamente empiezan cada juego desde cero cada año. No han estado desarrollando un producto único como Apex, Fortnite o Valorant y mejorándolo con el tiempo. Así que cada año compras un producto nuevo y para cuando descubren cómo deshacerse de los tramposos, un nuevo estudio lanza un nuevo Call of Duty. Ahora bien, Battlefield no tiene este problema en cuanto al ciclo de 3 estudios que trabajan separados. Al contrario, tiene 3 estudios trabajando en cada título y cada lanzamiento mayor espaciado por varios años, como ocurrió con la transición entre Battlefield 2042 de 2021 y Battlefield 6 de 2025. Con DLC, por supuesto, pero según analistas, esto se podría acabar y Electronic Arts podría asumir un ciclo de desarrollo tipo Call of Duty con 3 estudios trabajando en entregas anuales, así que las cosas podrían empeorar bastante. Pero, ¿en verdad los tramposos siempre ganan? Tristemente, la respuesta es sí, al menos en todos los juegos que no reciban atención de sus creadores, solo actualizaciones constantes y una atención dedicada que puede permitir y generar un ecosistema de juego limpio. Juegos multimillonarios tienen eso garantizado durante cierto tiempo, pero no para siempre, por lo que tristemente, a veces es mejor abandonar ciertos juegos, como nos ocurrió con Team Fortress 2, y seguramente ustedes con otros títulos, antes de que se volvieran problemas de seguridad mayúsculos. La verdad, este es un tema doloroso en muchos casos, pero lo importante es estar conscientes de ello y de la importancia de los mecanismos antitrampas, así como de que son cada vez más necesarios, incluso en juegos como Valorant o League of Legends, que en su mayor parte son exitosos. En fin, ¿tú has sufrido los tramposos de tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu experiencia? No olvides dar like, comentar y suscribirte para el mejor contenido de videojuegos en español solo aquí en Level Up. Nos vemos.